Hola amigas, amigos, hoy voy a hablar de Karl Jaspers y su existencialismo. Jaspers nació en Oldenburg en 1883 y murió en Basilea en 1969. Jaspers fue doctor en medicina, ejerció la clínica en su ámbito psiquiátrico y fue profesor de la Universidad de Heidelberg. Tiene una producción literaria muy abundante con diferentes temáticas. Por ejemplo, son destacados los estudios que consagró a Nietzsche, Descartes y Schelling, y tal vez, de los más importantes, su obra Historia Universal de la Filosofía. Uno de los temas que distinguen a Jaspers es el de las situaciones límite. Con este tema nos plantea que como seres humanos somos seres en situación. A cada momento estamos inmersos en contextos que generan sufrimiento y dolor. El ser humano no es incólume a experiencias de fracaso que conllevan necesariamente a una ruptura en el hilo existencial de la persona. No somos ajenos a las penas, sino que en realidad estamos expuestos, inmersos en ellas. Jaspers menciona que cuando atravesamos por estas experiencias límite, nos enfrentamos a planteamientos acerca de nuestra propia existencia y solo entonces nos preguntamos qué es lo que merece la pena vivir. La muerte y el sufrimiento, la culpa y la lucha son para Jaspers ejemplos claros de situaciones límite. Pensar la propia muerte, o en la muerte ajena y sobre todo la de las personas queridas, forzosamente nos lleva a reflexionar, a tratar de encontrar respuestas más plausibles a nuestra existencia. Ahora voy a ilustrar con dos ejemplos de la literatura lo que para Jaspers sería la situación límite de la muerte, con el texto justamente llamado La muerte de Iván Ilich y por otro lado, La culpa, con el texto Crimen y castigo. En La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, encontramos un ejemplo claro y detallado. Para quienes no han leído el libro, se lo recomiendo. Es uno de esos libros imprescindibles en toda biblioteca. Bueno, llega un momento determinado en la lectura de Iván Ilich, donde un insoportable dolor físico y la aterrorizante intuición de una muerte que le ronda arroja a Iván Ilich a realizar un examen de conciencia bastante arduo. De esta forma, comienza a rememorar de manera gradual las diversas etapas de su vida hasta llegar a su infancia. Encuentra que su existencia ha sido mal vivida. Un estilo de vida en cierta forma despilfarrado atañe una serie de aspectos como el deseo de ascenso y diversos privilegios en su función de juez, de marido, padre de familia y logros sociales. Todo ello reconoce un simple espejismo y peor aún una frivolidad. El desplome espiritual de Iván se origina por los insoportables dolores que experimenta y que le advierten de su muerte inminente, y por la soledad que experimenta al vivir la indiferencia de los demás ante sus padecimientos, y que al final de cuentas a nadie le importa que él muera. Creo que esta manera de vivir es muy común en estos tiempos actuales, donde para muchos lo importante es el tener más que el ser. La culpa, otra de las situaciones límite, se puede ilustrar con una novela que es considerada una de las obras cumbre no solo del idioma ruso, sino de la literatura universal, Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Aquí, el protagonista, Raskolnikov, un estudiante de Derecho, escribe un artículo en el que propone una justificación de crímenes cometidos bajo ciertas circunstancias. En dicho artículo afirma que hay hombres comunes y ordinarios y otros que rozan lo extraordinario, según él. Los primeros son los que se dejan llevar por las normas de la moral y la ley, mientras que los extraordinarios son seres superiores, a quienes sí les está dado transgredir las normas. Obviamente aquí Raskolnikov en su tesis se plantea que él es uno de estos seres superiores. Cerca del domicilio del protagonista, de Raskolnikov, vivía una mujer de 70 años, que era una usurera, supuestamente una anciana mala, ya que se aprovechaba de la situación de necesidad de gente humilde. Raskolnikov se imaginó que si mataba a esta vieja, como él la llamaba, le haría un bien a la sociedad.
Además, dada la avanzada edad de la vieja, se decía que moriría pronto. Un día después de una planeación minuciosa, fue al departamento de la vieja y la asesinó con un hacha. Bueno, y además, los que ya lo han leído y quienes no, pues invito a hacer esta lectura. Cuando él comete este asesinato, aparece otra mujer en escena que se da cuenta de lo que acaba de suceder, bueno, y pues también termina asesinada por Raskolnikov. Aquí lo verdaderamente sustantivo es como, a partir de estos dos asesinatos, la culpa, de manera corrosiva, comienza a emerger en los pensamientos de Raskolnikov hasta ser consumido por ella. No quiero ahondar más en la novela, pero verdaderamente vale la pena leerla porque podemos ir viendo cómo se va transformando Raskolnikov de ser un ser totalmente racional, considerándose con esos privilegios, y finalmente pues termina, como mencioné atrás, consumido por esta culpa. Bueno, así que pues una invitación también, por supuesto, a leer esta novela, Crimen y Castigo. Y sí, que es una historia en la que podemos asomarnos a la culpa y básicamente su proceso. Es muy, muy, muy claro cómo va sucediendo esta situación. Para Jaspers, también el sufrimiento y la lucha son otras formas de situación límite. También son medios que nos llevan a cuestionarnos sobre la propia existencia. Otro aspecto medular en la filosofía de Jaspers es la comunicación. Aquí, la soledad y el silencio son protagonistas para la comunicación. La soledad es la toma de conciencia del propio yo, de la propia personalidad en libertad. Desde la soledad, sin dejar de ser yo mismo, puedo entrar en comunicación con otra soledad. Yo no puedo llegar a ser yo mismo si no entro en comunicación con otro, y no puedo entrar en comunicación con otro sin ser en soledad. El silencio, por su parte, es la manifestación de la soledad, signo purificador de la comunicación. Aquí lo importante es que el silencio no suprime la comunicación, suprime solo los testimonios, el contenido, por así decir. Con esto quiere decir que cuando es más profunda y perfecta, a veces sobran las palabras. El silencio posibilita la comunicación desnuda. Puede ser un lenguaje más expresivo que las propias palabras. El desvelamiento es otro ingrediente de la comunicación. A través del desvelamiento podemos accesar al otro. Por ejemplo, abro comillas, en el pudor sorprendemos una primera defensa del yo. Vestirme, reprimir mis sentimientos es disminuir mi superficie de exposición. Cierro las comillas. En un desvelamiento mutuo nos hacemos presentes ante el otro. Dice Jaspers que el acto de abrirse al otro es para realizarse como persona. Con la apertura al otro surge la inmediatez, que es el principio y el efecto de la auténtica comunicación. Es como si a través de quitarnos de una manera mutua, una a una, prendas que cubren nuestro ser, nos mostráramos al otro tal cual somos, y a su vez mirar al otro en su plenitud. Termino con esta cita. Es la incertidumbre y el sufrimiento lo que nos introduce en la vida. Bueno, hasta aquí, amigas, amigos, con estos conceptos que Jaspers propone. Ojalá sirvan de reflexión y sobre todo inviten a ponerlos en marcha. Saludos, hasta la próxima.